factores humanos en la aviación hoy en día es máxima, ¿no? Y forma parte de eso que llamamos actitud aeronáutica, que es con humildad el reconocimiento de que todos los seres humanos nos equivocamos y que esa posibilidad de que nos equivoquemos volando tiene que estar presente en la forma de hacer las cosas siempre, ¿vale? Esto es la idea básica. Bien. Aquí dice en la transparencia, es una transparencia hecha por encima, en un momento determinado, nos dice que el 80%, más del 80% de los accidentes son debidos a errores. Encima trata básicamente de vuelos militares, ¿vale? También trata vuelos civiles y nos dice eso. Yo, mi experiencia en la aviación ligera y ultraligera y en la aviación militar también, es que mucho más del 90% son directamente fallo humano. Los accidentes que se deben a fallos de la máquina son los mínimos, ¿vale? Y cuando me dicen, ha habido un accidente y la culpa ha sido de la meteorología, eso no es culpa de la meteorología. La meteorología estaba allí antes de que empezara el vuelo, durante el vuelo y después del vuelo. Y la información meteorológica también está allí disponible. Si nos hemos metido donde no debíamos, es porque alguien se ha equivocado. Bien, vamos a seguir. Aquí, como sumario de lo que vamos a ver hoy, pues básicamente una introducción sobre los factores humanos que ya he hecho. Vamos a hacer una pequeña definición. Hablaremos de los modelos, ¿vale? Del modelo de Reason y del modelo Shell, ¿vale? Que es la forma que se estudia actualmente todo el tema de los factores humanos, no solamente en aviación. Esto arrancó con la aviación a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, pero luego se ha aplicado a cualquier tipo de actividad que se hace en un ambiente que implica riesgo, ¿vale? De alguna forma. Luego hablaremos un poquito de los problemas que tenemos como personas humanas a la hora de actuar, ¿vale? Algo de las ilusiones y bueno, acabamos con las conclusiones. Bien. El elemento humano, factor humano, ¿qué es? Pues eso, el elemento humano es algo prácticamente insustituible, ¿no? O sea, la gran importancia que tiene el factor humano en cualquier tipo de actuación, de actividad, es que es capaz de tomar decisiones cuando no dispone de todos los datos necesarios. Cualquier máquina, cualquier tipo de inteligencia artificial no es capaz de tomar una decisión si no tiene todos los datos necesarios, ¿vale? Por eso yo veo bastante difícil el que la figura del piloto, esté en el avión o no, no esté presente para tomar decisiones durante los vuelos, ¿vale? El vuelo completamente automatizado es posible, pero cuando hay que llevar personas lo veo menos posible por ese motivo, ¿vale? Porque cuando pasa algo y no tienes todos los datos, una máquina se va a bloquear y aquello va a acabar mal, ¿vale? Por el mismo motivo también de que somos capaces de esto, también somos capaces de cometer errores. Y no solamente eso, el ser humano cuando trabaja en condiciones bajo presión en emergencia reacciona extremadamente mal, con muy poca eficiencia y eficacia, ¿vale? Esto también es inherente a la naturaleza humana. Entonces, el factor humano lo vamos a tener ahí, lo que hay que hacer es rodearle o acompañarle de un equipo mecánico y de automatismos suficientemente robusto y práctico para reducir al mínimo la posibilidad de accidente. Esta es la idea. Cuando hablamos sobre todo de aviación profesional. Ahora, nuestra aviación no es profesional, ¿no? Si a mí me ponen un avión que vuela él solo, pero hace todo en automático, ¿dónde se queda el placer de volar, ¿no? O para qué estamos volando. No sé si me explico, ¿no? Es complicado esto, ¿vale? Entonces, vamos a estar volando siempre, ¿no? Pero lo que hay que ver es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, nosotros vamos a sacar aquí, básicamente, son los procedimientos y las formas de actuar en aviación por la razón de ser de eso, por qué lo hacemos así, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora es el modelo de Reason, ¿no? Hay una cosa que seguramente habéis escuchado en muchas ocasiones, es que siempre que ocurre un accidente, ocurre no por una sola causa. Hay una causa próxima, directa, pero hay una serie de causas que están antes de que ocurra el accidente y que son factores de difícil
coincidencia, pero que en un momento determinado coinciden todos y se produce el accidente. Dices, es improbable que ocurra, pero ocurren. Las capacidades de concatenación de factores que se encadenan en un accidente son muchísimas y existen, ¿no? Y esto es lo que estudia el modelo de Risson, ¿no? El modelo de Risson lo que dice es que existen distintos hechos que ocurren y que si no ocurrieran, si fuéramos capaces de romper solamente uno de esos hechos, no llegaría a ocurrir el accidente. Y su forma de concebir la seguridad de vuelos es poner barreras para cada uno de estos tipos de cosas que pueden ocurrir que no lleguen a ocurrir, ¿no? Pero esas barreras, que se llaman barreras de seguridad, pues no son perfectas, porque también las hacemos seres humanos y cuando vamos aprendiendo las vamos mejorando, ¿no? Pero presentan agujeros, ¿no? Presentan fallos, ¿ok? Entonces, hay distintas capas, ¿vale? Mantenimiento bien realizado es una primera capa, pero no es perfecto. La experiencia del piloto puede tener incluso más agujeros que la anterior. Mira, también adelanto que volar con seguridad gracias a la experiencia no es buena idea. Hay que aprender de la experiencia ajena mejor, ¿vale? En la formación entra ahí, todo el tema de formación. Hacer una buena prevuelo, procedimientos, mantenimiento de experiencia, procedimientos, ¿vale? Pues nos evitaría de despegar con un avión que no está en condiciones para volar. Muchas veces cuando hablamos de la inspección prevuelo, que parece aquella vuelta ritual que se hace alrededor del avión, dándole unos golpecitos, unas palmaditas y tocando cosas, eso simplemente es buscar sin, vamos, sin ningún tipo de problema por ningún lado, sin cortarse lo más mínimo, cualquier tipo de efecto en la máquina que puede hacer que volar ese avión no sea seguro. Por lo tanto, yo defino la inspección prevuelo como la última oportunidad de cancelar un vuelo que nunca tuvo que empezar, ¿vale? Eso es la prevuelo, hay que hacerlo bien la prevuelo por eso, ¿no? Y bien, y puede ser que tengamos un problema y tal, en un momento determinado, y que ese problema pase por el primer agujero, ¿eh? Mantenimiento se ha hecho mal, pase por el segundo agujero, pero si pasa por el tercer agujero, nos encontramos que tenemos el accidente. En el segundo, si no apuntamos con el agujero correctamente, puede ser que la experiencia del piloto resuelva el problema. También puede ser que no, ¿vale? Entonces, cuando se conjuntan todos estos factores, ¿vale? Ese fallo de mantenimiento en concreto que ha estado latente ahí, que ha ocurrido en ese momento, que el piloto no tiene ni idea de lo que le está pasando y no sabe cómo reaccionar, y que se pudo haber detectado la prevuelo, pues se desencadena el accidente. Y si no, pues no, ¿vale? Esta es la idea del modelo de Risson. Es un modelo bastante plástico en lo que ocurre, porque casi todos los accidentes responden a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la idea básica de la seguridad de vuelo es que no se puede concluir una investigación de un accidente, o mejor de un incidente, luego hablaremos lo que es eso, y tal, no se puede concluir diciendo que ha sido un error del piloto. Pues claro, o sea, la causa próxima de todos los accidentes es un error del piloto casi siempre, ¿vale? Lo que hay que ver es cómo se puede cambiar el sistema aeronáutico, el diseño del avión, la forma de hacer el mantenimiento, los procedimientos que se están aplicando para que ese error no termine en accidente, ¿vale? O sea, el sistema aeronáutico tiene que convivir con que las personas vamos a cometer errores. O sea, algo que esté basado en que dejar de cometer errores es inútil. Y aquel que piense que él no comete nunca errores se equivoca. Todo el mundo comete errores. Esta es la realidad, ¿vale? Bien. Estos procedimientos, pues, se refieren, el modelo Shell, vamos a entrar ahora, ¿vale? El modelo Shell que lo inventó este señor, Edwin Edwards también, en los años 70, ¿vale? Se propuso estudiar los accidentes aéreos desde otro punto de vista, ¿no? Que es como interacción entre distintas cosas. Y esas cosas son la normativa, los procedimientos, la forma de hacer las cosas, que se llama software, ¿vale? El hardware, que es los equipos físicos que yo tengo, el avión que estoy volando, ¿vale? El ambiente en el que estamos volando, el environment, y luego el ser humano, la persona humana, ¿no? Que es
la que comete los errores, el liveware, ¿vale? Esta fue su primera aproximación. Esto se completó un poquito después, ¿vale? Es el modelo Shell. Y lo que estudia es las interacciones entre todo esto, ¿no? Hay que evitar que el ser humano cometa errores, pues mejorando el software, lo que haga falta, mejorando el hardware, lo que haga falta y mejorando el ambiente en el que estamos operando, ¿vale? No es lo mismo en un ambiente de una cabina multitripulada, ¿no? Que el ambiente sea ruidoso, caluroso, desagradable, o sea, cansado y tal, que esté cansada la tripulación y que pasen cosas como lo que pasó en el accidente tristemente famoso de Spanair en Barajas hace unos años, ¿vale? En que se dio todas esas circunstancias unidas a un fallo mecánico recurrente, a una reparación que se hizo de ese fallo mecánico en el que se anularon unas alarmas, con un error de procedimientos de los pilotos que estaban cansados y hasta la nariz de estar allí y tal, y que no funcionaba el aire acondicionado con una temperatura dentro del avión brutal y que cuando se fue el avión al aire no tenían los flaps y se mataron ahí, no todos, pero casi todos, ¿vale? Esto es un ejemplo de estas interacciones, ¿no? Lo que se pretende es que eso no ocurra, ¿no? Igual, pues si no hay aire acondicionado no teníamos que despegar, no lo sé, ¿vale? Pero no ocurre por un solo factor, ¿vale? El último factor desencadenante es el error del piloto que dice que baja los flaps y físicamente no los baja, pero él dijo que lo bajaba y se quedó grabado en cabina, ¿vale? Flaps a tantos grados, ¿ok? Y esa acción mecánica con la mano no la hizo, ¿ok? Entonces, el sistema de alarma del avión que había sido anulado, cuando el piloto mete potencia para despegar, no sonó ninguna alarma que tenía que haber sonado, ¿vale? Ese fue los dos factores que desencadenaron el accidente, ¿okay? Pues eso, el error humano no lo podemos evitar, somos así, ¿vale? Dice el refrán, ¿no? Que el hombre, ser humano, es el único animal que tropieza 2 veces a la misma piedra, y es verdad. Quizá la capacidad que tenemos de aprendizaje y tal nos lleva a eso, ¿no? A aprender muchas cosas, ¿no? Cometemos muchos errores, esa es la realidad. Y todo lo que estamos inmersos de alguna o de otra forma en la operación aérea, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es prepararnos lo mejor posible para fallar lo menos posible. Pero todo lo que tenemos alrededor tiene que asumir que podemos fallar, ¿vale? Bien. Y eso es la función básica de los factores humanos. El factor humano, la persona que vuela, es el elemento más sensible y de mayor calado a la hora de evitar accidentes. Y eso lo han demostrado las compañías de vuelo civil. Vuelos comerciales han demostrado eso. Han reducido muchísimo los accidentes. Muchísimo, ¿vale? Automatizando las máquinas, haciendo muchas más operaciones en instrumental de las que se hacían antiguamente, mejorando muchísimo la formación de los pilotos y cambiando el ambiente, ¿vale? El ambiente en cabina que había en un avión en los años 80 era el de un piloto al mando, comandante de aeronave, que ejercía un mando absoluto y sin colaboración básicamente con el resto de la tripulación. Nosotros eran meros ejecutores, como si fuera cada persona tenía 2 brazos que pertenecían al comandante de aeronave, ¿no? Esto ha cambiado completamente. Hoy en día la idea es que una tripulación es un equipo que está trabajando para conseguir la máxima eficiencia y seguridad en el vuelo y que cada persona aporta todos sus recursos humanos, su conocimiento, su experiencia, que se suman al del comandante de la aeronave, y aunque hay divisiones de trabajo, ¿vale? División de responsabilidades, todos aportan en un momento determinado lo que consideran oportuno. Es mucho más colaborativo y ha mejorado muchísimo la seguridad aérea, muchísimo con respecto a lo que había, ¿no? Bueno. En la tercera humana, pues hay una serie de cuestiones que son los rasgos de personalidad que nos influyen, ¿no? Nosotros somos como somos, ¿no? En primer lugar, el problema que tenemos es que captamos la realidad a través de los sentidos, o eso nos creemos, ¿vale? Nuestros sentidos que nos permiten interaccionar con el exterior están realmente terminan en el cerebro, y el cerebro es una máquina maravillosa, un elemento biológico maravilloso que es capaz de interpretar las sensaciones y
transformarlas en percepciones. La diferencia entre una percepción y una sensación es eso, ¿no? Que la sensación es lo que el ojo ve de verdad, y el ojo ve una imagen invertida, y la percepción es lo que el cerebro hace que veamos de verdad, ¿no? Que le da la vuelta a la imagen y lo vemos todo derecho, aunque esté del revés físicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? En cuanto interpretamos lo que están entrando por nuestros sentidos, tenemos percepciones. Pero el cerebro mete muchos cálculos de forma totalmente involuntaria y automática para darnos esas percepciones, y al hacerlo comete errores, porque el cerebro es el resultado de la evolución de un animal terrestre y no de un animal aéreo, ¿vale? Entonces, nuestras percepciones no son buenas en muchas ocasiones para volar, e incluso nos están tomando el pelo, ¿vale? Nos están haciendo creer cosas que absolutamente no son ciertas. Buena, Ricardo, te veo que estás por aquí, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poquito esto de las percepciones y las ilusiones y cómo nos pueden afectar, ¿vale? Luego la motivación es un rasgo fundamental, ¿no? El ser humano tiene voluntad propia, o sea, las cosas no las hacen las personas porque sí, sino porque quieren hacerlas. Entonces, el grado de motivación, o sea, que quieran hacerlas, el grado que quieran hacerlo es importantísimo, ¿no? El querer hacerlo bien es fundamental, ¿no? El querer actuar con seguridad es fundamental. Si nos subimos con un piloto que lo que quiere es suicidarnos, pues vamos dados, ya podemos hablar de lo que queramos aquí. Él lo que quiere es matarse y le da igual matar al que tenga al lado, ¿no? Como el que se estrelló en los Pirineos de Air Berlin hace unos años también, ¿vale? Pues esto es lo que hay, ¿vale? Si uno quiere hacer el bestia, pues se puede intentar educar que no lo haga, ¿no? Pero luego convénceles tú de que no vuelen bajo y acaban comiéndose los cables y matándose, o comiéndose el suelo y matándose, ¿vale? Estoy hablando 2 accidentes ocurridos hace menos de 2 años, el año pasado, básicamente, ¿vale? Pues esto es lo que hay. La emoción, evidentemente, es un rasgo de la personalidad. La complacencia, que veremos, ya hemos hablado de ella un poquito, no hemos hablado de ella en el curso de instructores, pero aquí también, ¿vale? La complacencia es, de alguna forma, cuando las cosas son rutinarias y empiezan a aburrir, bajamos la guardia, eso es complacencia, ¿vale? Y hay que estar atentos a estos signos y no dejar que baje la complacencia. Hay que hacer los procedimientos siempre, ¿vale? Hay que hacer el prevuelo siempre. Hay que... todo, ¿vale? Todo esto hay que llevarlo, ¿no? Y luego, parte de la actitud aeronáutica es la autodisciplina, totalmente relacionada con la motivación. Si yo quiero hacer las cosas bien, vale, las haremos bien, ¿no? La autodisciplina es lo que hay que hacer, hacerlo. Y lo que no se puede hacer, no hacerlo. Eso es autodisciplina, ¿no? Nosotros mismos somos los que nos tenemos que autoexigir hacer las cosas correctamente. Cualquier otro método no funciona. En aviación, cualquier otro, no, yo diría que nada funciona, ¿no? Pero en aviación menos todavía, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de percepciones, ilusiones, distancia, profundidad, etcétera, ¿vale? En primer lugar, nosotros, la percepción que tenemos de la profundidad, la percepción visual espacial en 3 dimensiones, es muy limitada. Nosotros vemos muy bien en 3 dimensiones en las distancias muy cortas, ¿vale? 1 metro, 2 metros, vale. Okay. ¿Por qué? ¿En qué se basa la percepción visual espacial, ¿no? En 3 dimensiones? Pues se basa en que tengo 2 ojos que están separados entre sí unos centímetros, que esos 2 ojos ven la misma cosa con un punto de vista diferente, y ese punto de vista diferente, esas 2 imágenes, se llama visión estereoscópica, las funde mi cerebro y generan la imagen en 3 dimensiones. Si yo al cerebro le quito una de esas imágenes, no es capaz de generar la imagen en 3 dimensiones. Cuando llevo mucho tiempo haciéndolo, sí, la genera por costumbre, ¿vale? Porque como siempre se ve esto así, te lo presenta así, tú lo interpretas así, pero pierdes capacidad en 3 dimensiones, ¿no? Por eso con un solo ojo, por ejemplo, pues es muy difícil que sea capaz de enhebrar una aguja, ¿no? Nosotros aquí, si yo quiero ponerle el dedo en la esquina del ordenador,
de la pantalla del ordenador lo consigo sin ningún problema, la primera, ¿vale? Pero si quiero poner la punta de una caña de 5 metros de largo en la esquina de encima de una mesa, justo ahí, es mucho más difícil, porque las dos líneas visuales son mucho más similares, porque la distancia es mucho más grande comparado con lo que están separados mis ojos. Así que cuando me alejo unos pocos metros de algo, ya veo muy mal en profundidad. Y la visión en profundidad, pues para aterrizar, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué triquiñuelas utiliza el cerebro para enseñarnos cuando estamos volando cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra visión espacial, cómo nos estamos acercando al suelo? Eso que se dice de ver suelo, ¿no? Y tal, cuando para hacer la recogida. Pues la variación de la perspectiva, ¿vale? Todos sabéis lo que es la perspectiva. Las cosas que se ven lejos se ven más pequeñitas, ¿no? Porque más lejos está, más pequeñito es. ¿Okay? Eso es la perspectiva, básicamente. Entonces, en función de cómo va variando en la aproximación a la perspectiva, pues yo sé cómo me estoy acercando al suelo y si sé el tamaño que tiene el sitio donde voy, si no, no, ¿vale? Sé lo cerca que estoy, más o menos. ¿Vale? Y eso es entrenamiento, volando, ¿vale? No es una cosa que salga directamente, pero es una percepción que utilizamos. Lo que utilizamos básicamente es la variación de la perspectiva lineal, ¿no? Esto con los helicópteros es muy significativo. Si tú quieres hacer una toma vertical con un helicóptero súper suave, que no se note en qué momento las ruedas están tocando el suelo, es imposible. Es imposible. Siempre acabas pegando un toque porque no eres capaz de predecir en qué instante preciso la rueda va a empezar a tocar el suelo. En cambio, si haces el mismo aterrizaje, en lugar desde la vertical, andando a 2 o 3 kilómetros por hora para adelante, esa variación de perspectiva es suficiente para que sepas exactamente qué instante vas a tocar. Y puedes hacer una toma hiper suave que nadie más sabe cuándo han tocado los ruedos excepto tú. ¿Por qué? Porque utilizamos esa clave de la variación de la perspectiva lineal para comprobar a qué altura estamos sobre el suelo, ¿no? Porque con la visión de profundidad que yo tengo con los dos ojos no es suficiente, no tengo precisión suficiente y menos a la velocidad a la que se acerca al suelo, ¿no? Esto es un factor. El factor de la claridad también es importante, ¿no? Tenemos tendencia a querer ir a los sitios claros y huir de los oscuros, ¿vale? Y eso, cuando hay claridad, pues nos lleva al huerto, ¿vale? Nos parece que lo claro está más cerca que lo que está oscuro, puede ser al revés, ¿vale? La interposición, ¿no? Vemos hay un punto de luz que se va moviendo, pues eso también genera percepciones que no son correctas, ¿no? Movimiento. Todo esto influye básicamente en la percepción de la distancia y la profundidad. Luego, otro tema, percepción pura, desorientación espacial. Insistimos muchísimo en que no podemos volar nosotros en condiciones instrumentales. Las condiciones instrumentales es el vuelo sin visibilidad, ¿vale? Hay instrumentos para eso, que se puede montar en el avión, como es en el horizonte artificial, pero un instrumento no te da esa capacidad. Hace falta ese instrumento, algunos instrumentos más y mucho entrenamiento y un avión preparado para que si te metes dentro de una nube no se te congele el avión y dejes de poder actuar los blandos porque se han bloqueado o porque han acumulado tanto peso en las alas que te vas para abajo, ¿vale? Esa es otra historia, ¿sí? Pero bueno, básicamente, ¿por qué hace falta ese entrenamiento? No solamente hace falta ese entrenamiento, sino que además la legislación obliga a que haya 2 pilotos siempre para vuelos en condiciones instrumentales reales. ¿Por qué? Porque un piloto se puede desorientar, le puede dar un vértigo en cualquier momento, ¿vale? No obstante, también se puede volar en visual por la noche, ¿vale? Y cuando se vuela en visual por la noche y está todo negro, pues se ve muy poco. Y esto es lo que le pasó a este señor, a John Kennedy. Era piloto privado, ¿vale? Y en un vuelo visual nocturno, por la noche, encima del mar, todo negro, perdió el control del avión, simplemente porque no había el horizonte. Creyó que se estaba inclinando cuando estaba inclinando y terminó cayendo en picado y se metió contra el mar en picado. Iban 3, se mataron los 3, obviamente, ¿vale? Esto, los americanos hicieron un experimento hace unos años y metieron a 25 pilotos de vuelo visual en un simulador, ¿okay? Un avión
similar al que volaban ellos, y lo metían en condiciones instrumentales. Tenían instrumento para volar instrumental, ¿no? Los 25 se mataron, ¿vale? El que más tardó, pues duró pues, unos más de 2 minutos y pico volando en esas condiciones antes de perder el control y estrellarse, pero todos estrellaron. El que menos duró 10 o 15 segundos, y la media de todos no llegaba al minuto antes de estrellarse, ¿vale? A mí me han contado experiencias directas, algún piloto que lo ha hecho, y no se han matado de milagro. Esta es la historia. En Barrena no saben por qué, y es por desorientación espacial, ¿vale? Bien, sigamos un poquito más. ¿Cómo evitar la desorientación especial? Pues nosotros lo tenemos fácil, volando en visual. Viendo el horizonte natural no te desorientas. Yo digo muchas veces que cuando hay visibilidad limitada, aunque podamos volar con 5 kilómetros, es mucho más difícil volar, porque no ves el horizonte claramente y te puede llevar a una cierta desorientación espacial, ¿vale? Bueno, aquí hay unos estudios que dicen que sobre la desorientación espacial es responsable de muchos de los accidentes graves que ocurren. Y que casi todos los pilotos, por no decir todos, la han experimentado alguna vez a lo largo de su carrera profesional. Por ese motivo, todos los aviones que van en instrumental llevan 2 pilotos, ¿vale? Es muy difícil que lo ocurra 2 a la vez. Aún así, el que mejor vuela en instrumental, ya os digo que es el piloto automático, siempre. Las perfecciones se ven influenciadas por otros factores externos, ¿no? Como es los deseos. O sea, vemos lo que queremos ver, esos son los deseos, ¿vale? Oímos lo que queremos oír. Esto es la primera causa del mayor accidente aéreo de todos los tiempos, que fue la catástrofe de los rodeos en Tenerife, ¿vale? Cuando chocaron los 2 jumbos, un día con mucha niebla, pues uno de los aviones iba volando con otra aeronave, era la otra época también, ¿vale? De mando absolutista en los aviones, para que nos entendamos. Pues él era el jefe de operaciones e instrucción de la KLM, nada más y nada menos, era comandante de aeronave de un avión que estaba en la cabecera de la pista listo para despegar. Y otro avión había aterrizado y tuvo que cambiar de sentido por una calle de rodaje y hacer un tramo de backtrack por la pista, ¿vale? De vuelta. Entonces el comandante de la KLM aquel día tenía el cumpleaños de su hija en Ámsterdam, ¿vale? Y tenía un slot limitado para salir. Si no salía con ese slot y perdía el slot, tenía que quedarse ahí hasta el día siguiente. Entonces, estos eran factores. El tipo había estado muy mal y estaban en los límites y tenía prisa por irse. Total que en un momento determinado, pues la torre, el avión que estaba haciendo el backtrack pidió autorización para hacer el backtrack, la torre se lo dio y cuando le dio eso a la torre, el comandante de la academia interpretó que le había autorizado a despegar y como no estaba seguro se lo preguntó a la torre le dijo que negativo. El otro entendió que afirmativo, porque quería escuchar afirmativo, cuando afirmativo no es una palabra correcta en fraseología aeronáutica, y metió gases a tope para iniciar el despegue, y el segundo empezó a decir que creo que, y se mataron todos. Esta fue la película, ¿no? Esto, hoy en día, con la forma actual de hacer las cosas en cabina, el segundo habría echado los gases para atrás y dicho, ni de coña que la torre no nos autoriza. Es la diferencia, pero en aquella época, ¿quién podía pensar que el gran jefe de la KLM la iba a cagar? Pues sí. ¿Vale? Esto es lo que hay. Por eso, ¿por qué quería el hombre? Deseaba escuchar que estaba autorizado. Y lo escuchó, ¿eh? Él interpretó eso. ¿Vale? Los temores, pues eso, ¿vale? Esto es, si yo temo que pase algo, me pasa, ¿vale? Pues, cuando no quiero que ocurra una cosa, yo qué sé, vas con la moto por el campo y hay un reguerón, digo, que no se meta la rueda, que no, que ni de coña, la rueda al reguerón y sale por los cuernos de la moto, ¿vale? Pues en aviación pasa lo mismo, ¿vale? Y tal, pues también las percepciones nos llevan a muerto en ese sentido, ¿no? Y luego las experiencias, ¿vale? Tanto como positivas como negativas, ¿vale? Si yo intento hacer algo que no se debe hacer y me sale bien, estoy reforzado para seguir haciéndolo y cada vez más, ¿vale? Y lo contrario también es cierto, ¿vale?
si yo quiero hacer algo que no está permitido y me sale mal, normalmente no voy a volver a intentar hacerlo, ¿vale? Esta es la película que pasa con las percepciones también. Bien. ¿Qué es una ilusión? Pues una ilusión es o sea, la sensación es objetiva, la percepción no es subjetiva, ¿vale? Es lo que nos dice nuestro cerebro, que es una interpretación de lo que están recibiendo los sentidos. Entonces, se ocurren discrepancias entre lo que se percibe y la realidad objetiva. Y esas discrepancias son ilusiones. A veces, una desorientación espacial también es una falta de conciencia situacional, se llama en ocasiones, ¿vale? Una falta de conciencia situacional es en un ambiente complejo. Cuando yo tengo que interpretar lo que está pasando, lo que veo, estoy en una tormenta o tengo que cruzar una tormenta, veo en lo que me dice el radar, veo un montón de datos y me hago una composición del lugar y con mi experiencia, por experiencias positivas que he tenido antes, sé que puedo intentar hacer eso y que normalmente sale bien. Pero puede ser que me esté traicionando mi conciencia situacional y que haya una serie de factores que yo no estoy teniendo en cuenta y que están ahí y que hacen que eso no vaya a funcionar, ¿vale? Y que al final terminemos metiendo el avión en una situación, en un cúmulo nimbo, que nos rompe el avión y nos vamos todos al suelo. Esto es cuando una operación, una cosa compleja, una maniobra compleja, una maniobra de aproximación, ha habido muchos casos de accidentes en instrumental que han ocurrido porque los pilotos pensaban que estaban en una posición distinta a la que realmente estaban, ¿vale? El caso del Yakolev, en el accidente que hubo del avión que volvía de Afganistán hace años, que todo el mundo lo achaca a que el avión estaba viejo y tal, pues simplemente los pilotos cometieron un error de este tipo, ¿vale? Ellos hicieron 2 aproximaciones instrumentales a un campo en el que tenían que repostar y no consiguieron entrar porque no consiguieron ver el campo. En la tercera ya no iban a hacer la aproximación, ya se iban, ¿vale? Y tenían que hacer el mismo procedimiento exactamente y después de despegar, virar hacia la izquierda, hacer un hipódromo, ganando altura e irse. Interpretaron mal lo que tenían que hacer y en lugar de eso, después de despegar, viraron directamente a la derecha y claro, en lugar de ganar la altura que tenían que haber ganado haciendo todo el hipódromo, no la ganaron y se comieron una montaña sin visibilidad, claro, que había por el campo. Esta fue la historia de Yakolev. Es algo parecido a lo que estamos contando. Bueno, aquí tenemos ejemplos de ilusiones, ¿vale? Aquí tenéis la cara de una chica guapa, una naricita aquí, la pluma aquí, tal, ¿vale? O una vieja, y aquí tenéis la nariz y aquí la boca, ¿vale? Y aquí el pañuelo. ¿Sí? Esto ya es cuestión de que os esforcéis en verlo. Aquí se ve más claro que estas 2 rayas no están rectas, ¿no? Pues sí, son totalmente rectas. Pero por la forma que tienen las otras rayas, la perspectiva lineal, nos dice que esto está combado. Nos lo dice nuestro cerebro, pero realmente está recto completamente, ¿vale? Y este de aquí abajo, pues habla de la continuidad de estos agujeros, aunque yo no lo veo claro. Así que no os puedo decir mucho más. Esto es más realista, ¿vale? Aquí se ven la aproximación a 2 pistas, ¿vale? ¿Te das cuenta? La perspectiva lineal me da exactamente la misma información en una que en la otra. Parecen una pista equivalente e igual, ¿vale? Esta pista está en Estados Unidos, esto es una milla en final, ¿ok? Esta otra pista está en Ramstein y es a 100 metros en final. Evidentemente esta pista es mucho más pequeñita que esta otra, ¿ok? Pero así son las percepciones de las cosas, ¿no? Esto es una ilusión también. O sea, yo, la anchura de la pista me dice a qué altura estoy y tal, pero claro, no, aquí estoy mucho más alto que aquí, sin ninguna duda, ¿vale? De hecho, aquí vemos las bombillas independientes y aquí no, vemos rayas, simplemente. ¿Okay? Aquí también se ve esto. Vamos a ver esta pista desde la perspectiva de una milla en final. Ahí la tenéis, ¿eh? La diferencia que hay, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto nos pasa a nosotros también cuando aterrizamos en una pista, ¿vale? Estamos acostumbrados a camarenilla y nos vamos a otra que es distinta, que no hace subida. Pues la percepción cambia y es diferente. Pues eso, ilusiones. Un terreno en aproximación, cuando estamos haciendo una aproximación sobre un terreno con pendiente, bien para arriba o bien para abajo, ¿tal? Pues si es para arriba, nos hace creer que estamos más altos de lo que realmente estamos.
y si es para abajo es al revés, ¿vale? Entonces, esto en Camarilla se experimenta, porque como la pista está en pendiente, no es lo mismo entrar por la 2-3 que entrar por la otra, por la 0-5, no es lo mismo, ¿vale? Por la 0-5 todos nos quedamos largos y nos quedamos toda la pista por encima hacia bajada, ¿no? Pero es muy fácil quedarse más largo que en la otra, ¿no? En la otra tienes tendencia a quedarte corto. ¿Por qué? Porque en la que hace subida crees que estás más alto de lo que realmente estás y en la que hace bajada crees que estás más bajo de lo que realmente estás. Esta es la película, ¿no? Entonces, luego la anchura de la pista influye un montón también. Si yo me voy salgo de Camarilla y me voy a Casa Rubio, que la pista es anchísima, la tendencia es hacer recogidas muy altas. ¿Por qué? Estás acostumbrado a ver la perspectiva de la anchura de tu pista, no de otra pista que es mucho más ancha. Lo digo porque el día que vayamos a una pista que no es la nuestra, hay que hacer la aproximación, la recogida y el aterrizaje con mucho cuidado, ¿vale? No podemos fiar de nuestras percepciones porque cambian. La lluvia en el parabrisas, eso si no volamos en instrumental es difícil, ¿eh? Pero bueno, ¿vale? Cuando todo el terreno de aproximación no tiene referencias visuales, ¿no? Cuando se ve todo del mismo tono, del mismo color, pues es difícil percibir algo, ¿no? Eso también cuando vas a hacer un vuelo, a mí me ha pasado en vuelos en montaña, vas a aterrizar en un sitio, en un pináculo que está alto y vas encima del valle, la tendencia es a quedarte altísimo, ¿vale? Bueno, hay que coger, hacer una pasada, comprobar la altura y hacer una aproximación un poco menos que autodisciplinada en instrumental para acercarte a una altura que sea posible el aterrizaje. Ya en corta final ya no hay problema, pero antes no, ¿vale? La intensidad de la iluminación de la pista también influye en si la vemos más cerca o más lejos, ¿vale? La niebla, la neblina, los chaparrones, la oscuridad, efecto agujero negro, eso es si hacemos aproximaciones por la noche, si no, no, ¿vale? Pero no queremos huir de lo oscuro, de lo negro, queremos ir a lo clarito. Entonces genera problemas, ¿no? ¿Vale? Antes lo he comentado, la complacencia. Esto tenemos que estar a visor con este tema, ¿no? No caer en ella, ¿vale? La rutina no existe, hay que hacer siempre todo lo que hay que hacer, ¿vale? Todos los procedimientos, hacer el preaterrizaje, hacer el procedimiento de entrada siempre como hay que hacerlo en los circuitos de tráfico, ¿vale? Observar siempre a todos los aviones y tal, no vale, me he cansado y tal, no, no, eso es un defecto que tenemos, podemos tener y hay que estar, ojo, dice con él, para que no nos ocurra, ¿no? Complacencia es la manifestación de una conducta inadecuada. Bien, activa o pasiva, ¿eh? Bien, porque estoy haciendo algo que no debiera hacer, ¿vale? Por ejemplo, saltarme todo circuito del tráfico, meterme inmediatamente final porque quiero terminar el vuelo ya, o pasiva. Dejo de hacer algo que debería hacer, ¿vale? Como el preaterrizaje, por ejemplo, o llamar por la radio al avión que está a punto de entrar en pista y, bueno, vale. De permisividad, tolerancia o aburrimiento, ¿vale? A nivel individual o del equipo a veces, ¿no? Que propicia el rompimiento de las normas de seguridad. Este es el problema, ¿vale? So, ¿por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué utilizamos los procedimientos que utilizamos? ¿Por qué utilizamos el circuito de tráfico? Siempre para seguir procedimientos que garanticen supervivencia ante los errores, ¿no? Y para que minimicen la posibilidad de que podamos tener un error, ¿no? Cometer un error. Para eso se hace. Si bajamos la guardia, estamos mucho más propensos a cometer errores, evidentemente, ¿vale? Se atribuye la mayor cantidad de catástrofes aéreas de los últimos años. Bueno, a todo se le atribuyen. Lo cierto es que casi todo, o sea, la inmensa mayoría, pero por mucha diferencia, son error humano, ¿vale? Y todos estos entran dentro de la categoría del error humano, ¿ok? La autodisciplina es un elemento muy importante para lograr los objetivos del equipo de trabajo. Estamos metiendo aquí el término equipo de trabajo, ¿vale? La autodisciplina pues consiste en que yo hago las cosas que tengo que hacer porque quiero hacerlas así, ¿vale? Y bueno, no puede ser impuesta, eso está claro, ¿vale? O sea, el temor al castigo no impone autodisciplina. La autodisciplina es cuando nadie te está mirando que tú hagas lo que tengas que hacer, básicamente, ¿no? Ahí es nada, ¿vale?
Este es el tema. Bueno, aquí he hablado del accidente de los rodeos, no he hablado del de United Airlines del 78, ¿no? Ese fue uno de los accidentes desencadenantes de todo el tema este de la investigación de accidentes, ¿no? Pues de alguna forma como la gota casi que como el vaso, ¿no? Un avión ultramoderno con sistemas automáticos de aproximación, etcétera, y tal, está en aproximación final en Estados Unidos, encima de una zona en la que hay marismas o pantanillos con caimanes y cosas por el estilo. De noche, ¿vale? Y hacen todos los procedimientos, bajan el tren y cuando bajan el tren, una luz, bueno, el tren de aterrizaje tiene un avisador dentro de la cabina que se enciende una luz naranja cuando está en tránsito y cuando ya han bajado cada rueda, pues cada rueda te enciende una luz verde. Entonces tienes tres verdes, una para la luz de morro y otras dos para cada una de las ruedas del tren principal, ¿no? O del conjunto de ruedas del tren principal. Entonces, en este caso se quedó una luz, o sea, se apagó la luz de tránsito, pero la luz verde, una de ellas estaba fundida y no se encendió. Entonces, no sabían si estaba la luz fundida o si había un fallo de verdad. Es difícil que haya un fallo de verdad porque si se fallo de verdad se queda en tránsito la luz también, pero bueno. Y lo que estaban con una aproximación automático y se ponen todos los pilotos, el primer piloto, el segundo piloto y el mecánico a mirar ahí, a toquetear la luz y tal. Total, que el primer piloto mueve los cuernos sin darse cuenta, a mover los cuernos desengancha el piloto automático y el avión sigue bajando ya sin piloto automático, tal como es, totalmente estabilizado, pero ya sin seguir la senda de planeo. Con lo cual, en lugar de aterrizar en la pista, aterrizaron en mitad de la marisma, ¿no? Esta fue la historia de este accidente. Un avión hecho a prueba de accidente con todo automático, pues por esta tontería, esto, aquí lo que decimos cuando hablamos de emergencias y cuando hablamos de procedimientos operacionales, lo haremos, es que el factor más importante que hay en cualquier emergencia, ¿vale? Es primero volar el avión, nunca dejar de volar el avión. Y luego hay otra idea, ¿no? Que es la de profesionalismo en una tripulación, que es la división del trabajo para que todos, entre todos, seamos capaces de hacer mucho más que no se trata de que cada uno haga lo mismo y todos repitan lo mismo, sino que cada uno se concentre en un sector distinto, que haya solape entre ellos para que la operación sea mucho más potente, mucho más eficiente, mucho más segura, ¿no? Bien, esto es lo que hay, ¿vale? Las relaciones humanas. Esto dije antes que el modelo Shell se completó después y se le añadió una línea más, ¿no? La línea más que se le añadió es el de las relaciones humanas, ¿vale? El Lightware hay dos, ¿vale? Del piloto que está volando, el componente humano que está volando y que es susceptible de cometer errores, y otro ambiente que es el de las relaciones humanas que hay en la cabina. Teniendo que eso, que hay que conseguir la fluidez de un equipo trabajando en equipo para conseguir lo que queremos conseguir, que es que el vuelo sea lo más seguro posible, en lugar de que sea uno el que está ordenando a todo el mundo lo que tiene que hacer y los demás son meros ejecutores sin aportar nada más. Esta es la idea de la segunda L, ¿no? Del modelo S. ¿Okay? Claro, hay que atender muy bien a las relaciones humanas, ¿okay? Y crear equipo. ¿Cuáles son los elementos básicos de las relaciones humanas? Pues el primero, la comunicación, ¿vale? Una de las cosas que se valora mucho en una tripulación hoy en día cuando los evalúan y van a simuladores, cosas así, es cómo se comunican, que se comuniquen, que cuando pase algo no se lo calle, ¿no? Que entre todos tienen mucha más capacidad de percibir cosas y resolver problemas que si uno se queda con una cosa que ha pasado intentando resolverla por su cuenta sin decírselo a nadie más, ¿no? Esto es lo primero, comunicación. El segundo, reparto de responsabilidades, ¿vale? O sea, tú haces esto, yo hago esto y este hace esto otro, ¿vale? En tercer lugar, el cumplir con las reglas, fundamental, ¿vale? Y en cuarto lugar, hay que tender a la excelencia en la técnica de vuelo y en hacerlo todo lo mejor posible, sin duda. Pero este no es el factor que
condiciona todo. ¿Me explico? O sea, no puede ser que escondamos errores por esto, por quedar lo mejor posible. No puede ser, ¿vale? El comandante de aeronave es el primero que cuando la caga tiene que decir, la he cagado por esto y por esto, ¿vale? Entonces, eso es un factor fundamental, ¿vale? El tema del ego, el orgullo, tiene que pasar a segundo plano, y lo que de verdad cuenta es esto, ¿no? Que es la gestión de recursos en cabina, ¿vale? CRM. Gestión de recursos en cabina significa que estamos utilizando todos los recursos humanos que tenemos disponibles de la mejor forma posible. En especial si tengo una emergencia en camino, ¿no? Una emergencia en progreso, ¿no? En especial en esos casos. Sacar el máximo rendimiento a todo el equipo posible, ¿no? Y el rendimiento de todo un equipo no es la suma de las capacidades individuales, sino mucho más que eso. Esta es la filosofía de esto. Bueno, nosotros vamos a volar normalmente como único piloto. Entonces, aquí hablar de CRM no tiene mucho sentido. Hablar de procedimientos, apego a las disposiciones y todo lo demás, sí lo tiene, ¿vale? Pero hablar de CRM no. La comunicación puede tener sentido hablar de CRM si tengo una radio y desde el suelo me pueden ayudar. Puede tener sentido hablar de CRM si voy con alguien a bordo, aunque no sea tripulante, y lo puedo utilizar para que me eche una mano, aunque sea simplemente aguantando la palanca mientras yo hago otra cosa, o yo qué sé, ¿vale? O sea, muchas cosas nos las pueden ayudar. Pues este es el tema, sacarle máximo rendimiento a todo el mundo que está a bordo. Bueno, los recursos humanos. Nosotros, de luego, no vamos a hablar de selección, pero sí de formación y supervisión, ¿vale? Una de las cuestiones que están muy claras es que el factor humano puede mejorar mucho en su capacidad, en su competencia, con una formación adecuada, ¿vale? Y con una supervisión posterior adecuada también. No se trata de solamente de conseguir un nivel de formación adecuado, bueno, sino que además, en todo, no solamente en la capacidad mecánica de volar, no solamente en la formación teórica, sino también, por favor, hay un micro por ahí abierto, eso es, sino también en la actitud aeronáutica, ¿vale? En eso también, ¿vale? ¿Eso es mejorar el ejercicio del mando a través del adiestramiento? Bueno, esto es está bien para un comandante de aeronave que va a operar como jefe de una tripulación, ¿no? Para nosotros, pues no sé, ¿qué quieres que os diga? ¿Vale? Pero bueno, básicamente en lo que consiste hoy en día el hecho de mandar, o el arte de mandar, hoy en día y toda la vida ha sido igual, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo hemos estudiado y sabemos más de esto, ¿no? Y se trata de conseguir, el buen jefe lo que consigue es que la gente que tiene bajo su mando de alguna forma, ¿vale? Hace lo que tiene que hacer porque quiere hacerlo. El trabajo del jefe es conseguir que todo quiera hacerlo. ¿Cómo se consigue eso? Es lo mismo que hemos hablado antes de recursos humanos, ¿no? O de gestión de recursos en cabina. Si yo le estoy explicando a mi equipo lo que tenemos que conseguir y todo lo que hay por en medio, y todos estamos al día informados de lo que está pasando, es mucho más fácil que me ayuden entre todos a sacar esto adelante, ¿no? Esta es la idea básica, ¿no? O sea, que el hombre, como tal, no es un mero engranaje, es mucho más que eso. Esa es la idea, ¿okay? Ergonomía hace referencia a la comodidad de los aviones y a su adaptación al cuerpo humano, de alguna forma, que sea cómodo de volar, fácil de alcanzar los mandos, fácil de leer los instrumentos, que tenga buena visibilidad, todo eso, ¿no? La falibilidad es, todos los seres humanos cometemos errores, hay que convivir con eso, ¿no? Pero si nos formamos adecuadamente, igual como dejaremos de cometer errores por ignorancia y mejoraremos en ese sentido. Y luego el apego a las normas y a los procedimientos que están hechos básicamente para que esta falabilidad no me haga una mala pasada ante un error que puedo cometer, ¿vale? Los automatismos siempre los hemos tratado como si fueran buenos hasta ahora, pero se ha detectado que tienen una influencia negativa. La influencia negativa de los automatismos es que puede hacer que a los pilotos se les olvide aterrizar o manejar un avión manualmente.
¿vale? Ha habido accidentes que han ocurrido por eso, porque las cosas no han ido bien y el piloto ha sido incapaz de volar correctamente el avión, ¿vale? Entonces, esto hay que suplirlo, ¿eh? Eso se suple con el entrenamiento volando manualmente de verdad, tanto en la realidad de vez en cuando como sobre todo en los simuladores, ¿no? Pero esto es algo inaceptable, ¿no? Y ha pasado, ¿vale? Y luego, los tripulantes aéreos son personas que suman al equipo en todos los sentidos, ¿vale? Otras variables que tienen los factores humanos son las variables biológicas, ¿vale? La alimentación es importante en nuestra capacidad después para estar más alerta, para reaccionar correctamente o para tener una digestión pesada y que no estemos en condiciones, ¿no? El sueño, ¿vale? La fatiga. Esto hablaremos el próximo día también, ¿no? La duración del vuelo es una variable biológica importante también, ¿no? Los ritmos circadianos, para nosotros no, pero los que se van a hacer vuelos transatlánticos, pues sí, ¿vale? Según qué medicamento estamos tomando, no podemos volar, tenemos que saberlo. El alcohol o drogas son totalmente incompatibles con el vuelo. El tabaco tiene una mala influencia a nivel de hipoxia, ¿no? Lo veremos el próximo día. El hecho de practicar deporte hace que el piloto esté mucho mejor, tanto mental como física como psíquicamente, para afrontar problemas del vuelo, ¿no? El estado general de salud es importante. El número de escala. Nosotros no vamos a hacer vuelo, pero en aviación comercial es muy típico hacer en un día 4 o 5 escalas. Claro, no se hace con el mismo complacencia, ¿vale? O fatiga. Hay que hacer igual la última que la primera. No siempre se hace igual, ¿vale? Esto, cuando hacemos algún símil, si hacemos algún viaje largo en coche, no es lo mismo el final del viaje que el principio, ¿vale? Está claro. Esto, ¿vale? Las variables psicológicas son las sensaciones, las percepciones también, la desorientación, los vértigos, ¿vale? Los vértigos ocurren cuando hay una discordancia entre lo que ven algunos de mis sentidos, como la vista, y lo que percibe, por ejemplo, el sistema propio perceptivo, ¿no? El sistema del equilibrio, ¿no? Y básicamente se produce un mareo, eso es el vértigo, básicamente, ¿vale? Incapacitan, para hacer vuelo, sobre todo para hacer vuelo instrumental. La personalidad también es una variable psicológica importante, ¿no? La ansiedad, la depresión, el aburrimiento e indiferencia que puede llevar eso a la complacencia o la apatía, ¿no? La preocupación por distintas causas, ¿no? La autodisciplina, temeridad e imprudencia. Estos son los dos factores comunes que yo veo en la mayor parte de los accidentes aéreos que afectan a la aviación ligera, ¿vale? Entre la cual nos contamos nosotros. Temeridad e imprudencia. Es lo más que veo. No es falta de capacidad de volar el avión, no, es asumir riesgos absolutamente necesarios haciendo un vuelo temerario muy bajo, ¿no? Pasar por debajo de un puente, cosas por el estilo, ¿vale? Eso, ¿vale? Y también falta de madurez en algunos casos, ¿vale? No sé si de madurez mental como persona o de qué tipo, ¿no? No sé cómo calificarlo, ¿no? ¿Vale? La violencia, bueno, la motivación, la frustración. Todo esto parece una tontería, pero hay que analizar los accidentes que han ocurrido, el que ha ocurrido, el de los Pirineos, ¿no? O sea, eso es inaceptable que pueda ocurrir una cosa así, ¿vale? No puede ser que los derechos de intimidad de las personas se pongan por encima de la seguridad de un avión en vuelo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Seguramente a un jurista pensará lo contrario, pero yo lo siento mucho. Si ese piloto está volando, pues su perfil psicológico tiene que ser abierto a la compañía aérea totalmente, ¿no? Lo que pasó, ya digo, es infumable completamente, ¿no? El estrés, ¿no? El estrés es, por una parte, lo veremos el próximo día un poco también, ¿no? Es lo que nos prepara para reaccionar correctamente, ¿no? Segregando ahí adrenalina, ¿vale? Para prepararnos para reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. Eso es el estrés. Pero el estrés acumulado constante, pues al final es malo, ¿vale? Llegamos a una situación en que acabamos no estando en condiciones para volar, ¿vale? Variables sociológicas, ¿no? Las influencias culturales, pues influyen, por supuesto.
que influyen las influencias culturales, ¿vale? Tenemos una cultura náutica que va evolucionando y va mejorando, ¿no? Y hay que adaptarla a esto, ¿no? Tenemos que ir adaptando nuestra cultura normal a eso, ¿no? O sea, aquí no, el que no haga esto es que es un gallina, digo, no me jodas. Eso es absolutamente contrario a la seguridad de vuelo y a la actitud aeronáutica. Entonces, es al revés. Ante la duda, la más cojonuda. Si yo no tengo claro que esto lo voy a sacar en un 100%, no voy. Así de claro, ¿vale? Machismo. Bueno, tiene que ver un poquito con lo que acabo de contar también, ¿no? La inquietud personal. A veces se esconden cosas o se hacen cosas para evitar un castigo. Pues no tiene... bueno, a mí me viene a la mente un accidente que hubo de una avioneta en Cuatro Vientos en el año 2015, 2016 y tal, en que la avioneta se estrelló por forzar una maniobra de aproximación y aterrizaje rápido, porque si aterrizaban después del ocaso, le metían una multa. Pues hay muchas cosas que preguntarse ahí, ¿no? O sea, de entrada es una inmadurez por parte de los pilotos que te cagas, evidentemente, ¿no? Se mataron 2 y tal. Pero aparte de eso, o sea, no puede ser que la seguridad de vuelo, o sea, esté comprometida porque te van a cobrar una multa. O sea, es que no tiene sentido. Es al contrario, el primero, ante la duda más cojonuda, mira, que le den por culo. Hago mi tráfico como siempre, aterrizo como siempre y veremos lo que pasa, ¿vale? Esta es la película, ¿no? De alguna forma. La agresividad, ¿vale? Y tal, es mala, evidentemente. Volando al mando de un avión es mala también, muy mala, ¿vale? Exceso de confianza es muy malo. O sea, la mayor parte de los accidentes le pasa a la gente que comete temeridades y eso es exceso de confianza sin ningún género de duda, ¿vale? La falta de confianza también es mala, aunque no es una razón en que yo vea que está en la raíz de muchos accidentes, ¿no? Sobre todo la falta de confianza en la propia. Si tú no tienes confianza en ti mismo, de que eres capaz de hacer una cosa, o no lo hagas, ¿no? Y es que te diga, ¿no? No vueles, ya está, ¿no? En la de otros, o en la máquina, ¿no? Si no te fías de la máquina, pues estás siempre acojonado, ¿esto qué va a pasar? Tienes que al final que fiarte de que la máquina falla, estar preparado por si falla, aterrizar, pero no estar pensando que me falla, ¿no? ¿Vale? La presión del medio a veces influye, ¿vale? O sea, si yo voy un día al campo de vuelo, hay viento cruzado, creo que está fuera de límites para mí, pero gente que ha hecho curso conmigo está volando, me siento presionado para volar y digo, no, mira, este está mariconado que no quiere volar. Digo, no me jodas. Eso no es actitud aeronáutica. La actitud aeronáutica es lo contrario, ¿vale? Está el viento fuera del límite si vuelo con un instructor y si no, no vuelo ese día. Ya está, ¿vale? La comunicación y luego el apego a las leyes y reglamentos, ¿no? Que hay un estudio sobre el juicio y toma de decisiones, un estudio, unas características generales, ¿vale? Nosotros cuando volamos nos enfrentamos a 3 tipos de procesos de toma de decisiones. La toma de decisiones que se basa en la destreza, la toma de decisiones que se basa en las reglas y las que se basa en la experiencia, ¿vale? La destreza es lo que yo sé hacer y sé que puedo hacer. Esas son las decisiones basadas. Con este viento cruzado puedo volar hoy y vuelo, ¿vale? Correcto, ¿vale? En las reglas, la visibilidad es inferior a 5 kilómetros, no puedo despegar. No hay más que discutir, no se puede despegar, ¿vale? Y esto de toma de decisiones basadas en la experiencia, pues está un poco relacionado con esta aquí también, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto. Pero todo el mundo tiene que tener claro cuáles son sus límites. Cuáles son sus límites de viento cruzado, ¿vale? Cuáles son sus límites de visibilidad. Cuáles son sus límites de alejarse del campo cuando estamos volando. Y ir evolucionando, ir ampliando esos límites de una forma sistemática. Eso se refiere a la toma de decisiones basadas en la experiencia, traducidas a la actitud aeronáutica, ¿vale? Y luego esto, evidentemente, no hay ni una verdad absoluta ni una mentira absoluta, pero los americanos, que son muy así, estudian estos tipos de personalidad en vuelo, ¿vale? Hay que reconocer que todos tenemos características o algo de cada una de estas personalidades en vuelo, todas negativas, por supuesto, y que lo que hay que hacer es detectar
cuando estamos usando o está formando una de esas características en nuestra forma de actuar para no seguir avanzando por ese camino y automáticamente erradicarla, ¿no? En la personalidad anti-autoridad, ¿en qué consiste? Pues basta que me hagan una regla para que yo automáticamente haga exactamente contrario de lo que dice la regla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha habido mucho. Todavía sigue siendo así en muchos ambientes. En España está de moda esto. Que os diga, ¿vale? Si hay que hacer esto, yo hago lo contrario, ¿vale? Ya os digo, por ejemplo, conduciendo los que se meten en las autopistas en sentido contrario, ¿vale? O el que va por la autopista por moto propio a 170, 180, siempre. Bueno, pues es una manifestación de antiautoridad. Si esto pasa en lo que hacemos con los vehículos, ¿cómo no va a pasar en vuelo? Exactamente igual, ¿vale? Saltándome las alturas, mínimas o máximas, me da igual, ¿no? Saltándome muchas cosas, ¿no? O el límite del avión, ¿no? Da igual. La velocidad máxima son 180, tengo pisado 120, ¿no? Y luego se rompe el avión en vuelo. Esto ha pasado, ¿eh? Esto es una personalidad. O sea, cuando tengamos alguna tendencia a esta, inmediatamente aparcarla. O sea, hay que reprimirla inmediatamente, ¿vale? La impulsividad. La impulsividad consiste en primero actuar y después pensar. Esto es difícil de decir. Hay circunstancias o emergencias en vuelo que requieren una actuación inmediata y decidida. Cuando eso ocurre, lo veremos en procedimientos operacionales, hablamos de procedimientos de acción inmediata, ¿vale? Que tenemos que saber cuáles son y aplicarlos a nuestro avión. Eso no es impulsividad, porque ha habido un razonamiento previo cuando se ha hecho el procedimiento pensando en cómo hay que actuar en ese caso. Y hemos tabulado esos casos que hay que reaccionar inmediatamente porque si no nos vamos a matar, ¿vale? Eso no es impulsividad, pero impulsividad es, pasa cualquier cosa, primero actúo y después razono. No, lo suyo es razonar en tierra, pero si ya estoy en vuelo y no tengo otra opción, primero hay que pensar y después saber qué hago, ¿vale? Y tomar una decisión que sea hasta cierto punto razonable, ¿vale? Con lo que está pasando. La invulnerabilidad es algo que yo creo que nos afecta a todos y no pensemos, ¿no? Todos conducimos. Y cuando conducimos todos pensamos que somos perfectos conduciendo y que a nosotros no nos va a pasar un accidente que le pasa a los demás. Exactamente eso es la actitud de invulnerabilidad. Esto, cuando tienes una cierta experiencia en el avión, te pasa exactamente igual. Y hay que autoconvencerse de que no. De hecho, la mayor parte de los accidentes les ocurren a gente de alta experiencia. Y estoy harto de escuchar cuando hay un accidente, joder, se ha matado este instructor con la experiencia que tenía. Harto de escuchar eso. Porque es este tipo de conducta, ¿no? El que se atreven a hacer cosas que nadie más hace y llegan al límite y bueno, ¿vale? Pues esto me puede pasar a mí como a cualquier otro. Eso es actitud, ¿vale? El macho hace referencia al vuelo exhibicionista, básicamente, ¿vale? Que yo tengo más huevo que nadie y lo hago mejor que nadie. Y además lo tienen que ver, porque si no, ¿de qué me sirve hacer las cosas cuando no las ve nadie, ¿no? Pues esto es una tontería, ¿vale? Hay que convencerse que esto no es así. Y esto falta mucho, ¿no? Estamos acostumbrados a cuando alguien hace una burrada aplaudirle. Qué bien lo ha hecho, tal, qué pilotazo, no, qué pilotazo no, es un idiota por hacerlo cerca del suelo porque si pasa cualquier cosa se mata, básicamente, ¿vale? Aparte que no estamos donde se vuelve acrobático, eso es esto. Y luego la resignación tiene algo que ver con la complacencia, ¿no? De alguna forma es, ¿sí? ¿Para qué me voy a molestar yo en concentrarme en hacer esto bien y tal? Si lo que tenga que pasar va a pasar, ¿no? Pues eso sería este rasgo de personalidad, ¿vale? Esto viene, en el libro pone algo, pero viene explicado, viene del manual de la FAA americana. Tal que son todo, es muy simple, todo muy simplista, muy sencillo y a veces tan simplista y tan sencillo que es mentira, pero bueno, ¿vale? Pero viene bien para que interpretemos cuando tengamos cualquiera de estas tendencias en nuestra forma, ¿vale? Bien, esto de la gestión de recursos en cabina, he ido hablando a lo largo de la charla ya y no vamos a recalcar unas cuantas cosas que no he comentado, ¿vale? El CRM es la gestión de recursos en cabina, ya hemos visto lo que es simplemente pues, administrar los recursos que tenemos y que cuando volamos lo que estamos haciendo básicamente es un riesgo calculado, ¿vale? La administración de
El origen de todo esto, la gestión de recursos en cabina, viene del accidente ese del 78 que os he contado, ¿vale? Que ocurrió en Estados Unidos en los Everglades, ¿no? Era un avión de la United. ¿Sí? Es necesaria la comunicación efectiva, ¿vale? Evitar conflictos a bordo en ese sentido. ¿Vale? Y muy importante, el briefing. Y antes de volar, lo que vamos a hacer en el vuelo, cuál va a ser la responsabilidad de cada uno, en la fase de puesta en marcha, en la fase de rodaje, en la fase de despegue. ¿Qué va a hacer cada uno? Eso es parte de responsabilidades, ¿vale? Y luego, cuando acabamos de volar, el debriefing. ¿Cómo hemos hecho cada uno lo que tenemos que hacer y qué problema hemos tenido para aprender de lo que hemos hecho mal, ¿vale? Y mejorar, ¿no? Esto, por supuesto, la enseñanza de vuelo se hace, pero habría que hacerlo en todos los vuelos que hacemos después, aunque sea con nosotros mismos si hemos volado solos, ¿no? ¿Vale? La conciencia situacional, hemos dicho antes un poco lo que es esto, ¿vale? Muchos accidentes ocurren, no voy a decir qué porcentajes, pero algunos ocurren por un error absoluto de conciencia situacional, ¿no? Porque estamos pensando que estamos en una situación totalmente diferente a esa. Y a veces yo he visto, incluso después de aterrizar, gente que no es absolutamente consciente de lo cerca que ha estado de pegarse una hostia. Pues porque no ha visto otro avión y le ha pasado por encima, o porque ha aterrizado por encima de un avión que estaba en la cabecera de la pista. Y eso no se puede hacer, porque el que está en la cabecera no te ve, y se inicia la carrera de despegue en el momento clave y tal, y él te ve a ti y acaba aterrizando encima del otro. Y eso lo he visto en cámara. Por eso lo digo, que es importante la conciencia situacional. Y luego, la toma de decisiones adecuada, ¿vale? Bien, esta la toma de decisiones adecuada nos tienen que acostumbrar desde pequeñitos con la prebenda de que ante la duda la más cojonuda, la seguridad de vuelo al poder, ¿vale? Básicamente es así. ¿Sí? Nuestro objetivo es conseguir que volemos de la forma más segura posible, intentando no tener accidentes. Esta la esto, ¿vale? Bien, manejo el equipo, no voy a hablar mucho más de lo que hay visto. Y luego, las tipologías del error humano, ¿no? Los estudios del error humano. Hay muchos tipos de error, ¿vale? Hay el error simplemente porque nos equivocamos y porque tenemos que hacer una cosa y la hacemos, pero mal, ¿vale? A veces el error es porque la cosa la hacemos, pero no en el orden correcto, ¿vale? Por un ejemplo, yo tengo que despegar con un autogiro, después de prelanzar, lo primero que tengo que hacer es soltar el prelanzador. Lo segundo que tengo que hacer es soltar el freno. Y lo tercero que tengo que hacer es meter gases a tope. Si yo, en lugar de soltar el prelanzador, suelto el freno de gases a tope, inicia, pues tengo un problema, ¿vale? ¿Ok? Esta es la historia. Me he equivocado. Primero hay que echar la palanca atrás, después soltar el freno, soltar el prelanzador, soltar el freno y ya está, ¿vale? El orden es simple. La reacción de una acción que no es requerida en un momento determinado o la no reacción de una acción requerida dentro del tiempo que tenemos para ello, ¿vale? Para reaccionar. El estrés lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Esto lo vamos a ver el próximo día, porque esto ya es parte de la próxima clase. Así que hasta aquí hemos llegado hoy, ¿vale? Y estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Y los que habéis entrado, cuando ya habíamos empezado, por favor, mándame un mensaje para tener en cuenta la asistencia, ¿vale? Preguntas, dudas, cuestiones. Vale, pues muchas gracias a todos y nos vemos el viernes con derecho aéreo, ¿vale? La programación la tenéis colgada en el curso para que veáis lo que toca cada día también, si queréis, ¿eh? Okay. Fernando, Sí, una cosilla. He sí, hecho algún test de los que hay en Schoology sí. y solo en un tema, cuando le daba a corregir, luego me daba las que había fallado, me marcaba la respuesta que era correcta, pero en muchos me ha dejado de señalar cuál es la respuesta correcta. O sea, solo me marca que la tengo mal,
pero no me dice correcta. No sé si lo tienes que activar algo o es así en Revisaré algunos los test. No, revisaré los test. En algunos sí que me marca la que he fallado y la que sería correcta. Porque están configurados distintos. Y Vale, por vale. quiero configurar, darle algún botoncito a mí en la configuración, ¿vale? Que tal, Vale, vale. ¿ok? Vale, gracias. Nada. Venga, más cosas.